Bienvenidos a un viaje fascinante a través de uno de los lugares más intrigantes de la historia penitenciaria de Estados Unidos. Prepárense para adentrarse en las sombrías paredes de la prisión de Alcatraz, un símbolo de aislamiento y misterio en la impresionante bahía de San Francisco. En este video, descubriremos detalles sorprendentes y desconocidos sobre la vida en esta emblemática institución, hogar de algunos de los criminales más peligrosos de su época. Desde sus inicios como fortaleza militar hasta su transformación en una prisión de máxima seguridad, exploraremos los rincones más oscuros y las historias más cautivadoras que rodean a esta legendaria isla. Vamos entonces a conocer los secretos detrás de los intentos de fuga más audaces. Conoceremos a los reclusos más infames y nos sumergiremos en la atmósfera única de Alcatraz. No se pierdan esta oportunidad de descubrir lo que realmente sucedía detrás de las paredes de La Roca. La isla de Alcatraz, ubicada en la bahía de San Francisco, California, tiene una historia rica y tumultuosa que abarca desde su uso como fortaleza militar hasta convertirse en una famosa prisión federal de máxima seguridad. Alcatraz fue adquirida por el gobierno de los Estados Unidos en 1850 con el propósito inicial de construir una fortaleza militar para proteger la bahía de San Francisco durante la fiebre del oro. Las obras de construcción de la fortaleza comenzaron en 1853 y durante la Guerra Civil estadounidense, la isla sirvió como prisión militar para prisioneros confederados y simpatizantes. En 1907, Alcatraz fue designada como una prisión militar disciplinaria, con un énfasis en el aislamiento y la dureza de las condiciones de detención. Sin embargo, fue en 1934 cuando Alcatraz se transformó en una prisión federal de máxima seguridad, destinada a albergar a algunos de los criminales más peligrosos y difíciles de manejar de Estados Unidos. Conocida como La Roca, Alcatraz ganó una reputación temible por sus estrictas condiciones de detención. Los reclusos vivían en celdas individuales de aproximadamente 1,5 metros por 2,5 metros, equipadas solo con una cama, un lavabo y un inodoro. El aislamiento era una característica central de la vida en Alcatraz, con los reclusos pasando la mayoría de su tiempo solos en sus celdas. Entre los delincuentes que fueron enviados a Alcatraz se encontraban algunos de los criminales más notorios de la época, incluidos Al Capone, George Machine Gun Kelly, Robert Stroud, conocido como el Hombre Pájaro, y James Whitey Bulger. La prisión estaba diseñada para ser prácticamente imposible escapar, rodeada por aguas frías y turbulentas y vigilada por torres de vigilancia armadas y alambre de púas. Recientemente se ha establecido una teoría incluso objeto de investigación sobre la posibilidad de que el área específica donde se encuentra Alcatraz, no muy lejos del puente Golden Gate, sea una ruta de entrada de tiburones blancos a la bahía, lo que de demostrarse haría aún más peligrosas las aguas que rodean a Alcatraz. Pocos años atrás, un turista que visitaba Alcatraz consiguió filmar un ataque de tiburón blanco a un león marino justo enfrente de una de las fachadas de la prisión. A lo largo de los años, se produjeron numerosos intentos de fuga, algunos más elaborados que otros. Uno de los más famosos ocurrió en 1946, cuando un grupo de prisioneros liderado por Bernard Coy logró tomar como rehenes a varios guardias e intentó escapar en una balsa improvisada. Sin embargo, la balsa se deshizo en las aguas turbulentas de la bahía y los fugitivos fueron capturados o abatidos por las autoridades.
A pesar de la reputación de seguridad de Alcatraz, hubo algunas fugas exitosas que desafiaron todas las probabilidades. La más famosa ocurrió en 1962, cuando 3 presos, Frank Morris y los hermanos Anglin, lograron escapar de la prisión. Esta fuga ha inspirado incluso películas, por lo complicado del plan. Los prisioneros utilizaron una elaborada serie de túneles a los que lograron ingresar después de destruir las paredes de sus celdas con cucharas y herramientas improvisadas durante meses. Estos le dieron acceso a cámaras de servicio que existían tras las celdas, en las que dejaron ropa ocupando sus lugares en las camas, y consiguieron elaborar una especie de máscaras que parecían una cabeza humana para hacerle creer a los guardias que seguían dormidos. También usaron balsas improvisadas y salieron al mar. Aunque su destino sigue siendo un misterio, nunca se encontraron pruebas definitivas de si lograron sobrevivir o perecieron en las aguas heladas de la bahía. A la luz de teorías recientes, se ha especulado sobre si realmente pudieron haber escapado, o a lo mejor no se encontraron sus restos por haber sido devorados por la fauna marina, especialmente tiburones blancos, cuya presencia habitual está más que demostrada en la bahía de San Francisco, en especial en las inmediaciones de La Roca. En 1963, debido al alto costo de mantener la prisión en funcionamiento y a su reputación como la prisión del fin del mundo, Alcatraz cerró oficialmente sus puertas como institución penitenciaria. Desde entonces, la isla ha pasado a formar parte del Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos y se ha convertido en un destino turístico popular, atrayendo a visitantes de todo el mundo que buscan explorar su fascinante historia y su impresionante arquitectura. Hoy en día, la prisión de Alcatraz sigue siendo un símbolo icónico de la justicia penal en Estados Unidos y una de las atracciones turísticas más famosas de San Francisco. Queremos agradecerles por acompañarnos en esta historia sobre Alcatraz. Si les gustó este contenido, los invitamos a seguir apoyando nuestro canal La Historia y el Crimen. No se pierdan nuestros próximos episodios y análisis sobre los misterios más fascinantes de la historia. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle like al video. Así nos ayudas a continuar con este proyecto.